Se llama Edad Antigua a la etapa de la historia del mundo mediterráneo comprendida entre la invención de la escritura hacia el 3500 a.C. y la disolución del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. ¿Quieres saber más acerca de esta primera e importantísima edad de la historia? Quédate a ver el siguiente video. La Edad Antigua es un amplio periodo histórico, la cual para su mejor comprensión abordaremos los siguientes puntos. Características de la Edad Antigua, principales civilizaciones, principales acontecimientos y civilizaciones extramediterráneas. Iniciamos. Las principales características de la Edad Antigua fueron las siguientes. Desarrollo de los primeros sistemas de escritura. Los pueblos mediterráneos crearon distintos sistemas de escritura. Los mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme, mientras que los antiguos egipcios inventaron la escritura jeroglífica, y los fenicios idearon un alfabeto consonántico de 22 letras. El alfabeto fenicio fue adoptado por los griegos, quienes le agregaron las vocales. Los soportes para la escritura también fueron diferentes. Los pueblos mesopotámicos escribían sobre tablillas de arcilla, los egipcios y los griegos utilizaron el papiro, y los reinos helenísticos crearon el pergamino. Los romanos usaron tanto el papiro como el pergamino. Importancia de la agricultura como fuente de alimentos. Durante la antigüedad, la mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Los principales cultivos eran de trigo, cebada, lentejas y garbanzos. Sus excedentes se comercializaban mediante el trueque o intercambio de productos. El comercio con moneda comenzó a desarrollarse en el siglo VII a.C., cuando los lidios inventaron la primera moneda del mundo, una aleación de oro y plata. Preponderancia de las religiones politeístas. La mayoría de los pueblos de la antigüedad creyeron en la existencia de muchos dioses que se asociaban en general con fenómenos naturales. La excepción a este politeísmo generalizado fueron los hebreos. La religión de estos, el judaísmo, es la primera religión monoteísta de la historia. Redacción escrita de las primeras leyes. Para garantizar una convivencia armónica entre las personas, durante la Edad Antigua se redactaron las primeras leyes. Estas tipificaban delitos y aplicaban penas a los delincuentes. La primera compilación de leyes conocida data del 1750 a.C. y fue ordenada por Hammurabi, rey de la ciudad mesopotámica de Babilonia. Convivencia entre distintas formas de Estado. En el mundo antiguo no hubo una forma de Estado predominante. Sumerios, fenicios y griegos se organizaron en ciudades-estado independientes. Hebreos, lidios y hurritas formaron reinos unificados. Egipcios, acadios, hititas, asirios, babilónicos, persas, macedonios y romanos construyeron imperios que englobaban a una gran cantidad de pueblos. El imperio más extenso de la antigüedad fue el Imperio Romano, el cual en su época de apogeo, hacia el siglo I después de Cristo, unificó todo el mundo mediterráneo. Preponderancia de la guerra como forma de resolución de los conflictos. Las invasiones y los ataques a los pueblos, campos y caravanas eran constantes en el mundo antiguo. La guerra, seguida de la toma de botines y de la imposición de tribus a los pueblos conquistados, se transformó en la principal fuente de recursos para la mayoría de los imperios de esta época. Jerarquización de las sociedades. En la Edad Antigua, la población se agrupaba en grupos que tenían distintos derechos y obligaciones. En la mayoría de las sociedades, la pirámide social incluía los siguientes sectores: realeza, nobles, sacerdotes, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Extensión de la esclavitud como principal mano de obra. Los esclavos eran personas que no eran libres y pertenecían a un amo al que debían obedecer. Este tipo de servicio existió en todas las civilizaciones de la antigüedad, pero la esclavitud se transformó en la mano de obra predominante en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. Durante la Edad Antigua se desarrollaron gran cantidad de civilizaciones, entre las cuales se destacan las siguientes: Mesopotamia,
situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la llamada Medialuna de las tierras fértiles. A partir del 3500 a.C. se establecieron allí sumerios, acadios, amorreos, asirios, casitas y babilonios. Sus principales creaciones culturales fueron la escritura cuneiforme, la legislación y el sistema sexagesimal. El Antiguo Egipto. Establecida a orillas del río Nilo en el noreste de África, la primera dinastía creó un reino unificado al unir el Alto y el Bajo Egipto, hacia el 3150 a.C. Las principales creaciones de la civilización egipcia fueron la escritura jeroglífica, la construcción de pirámides y la momificación de los cadáveres de los faraones. Antigua Grecia, situada en el extremo sur de la península de los Balcanes, fue la cuna de la filosofía, la historia, la comedia, la tragedia, la política y los Juegos Olímpicos. En una de sus ciudades-estado, la de Atenas del siglo V a.C., se creó la democracia directa como forma de gobierno. Roma, surgida en el centro de la actual Italia hacia mediados del siglo VIII a.C., llegó a dominar todas las costas del mar Mediterráneo. En aquellos amplios territorios, los romanos difundieron su lengua, el latín, sus leyes y su manera de construir ciudades. Entre los principales acontecimientos de la Edad Antigua se encuentran los siguientes: guerras médicas. Entre el 490 y el 449 a.C. se enfrentaron el imperio persa y las polis griegas por el dominio de la cuenca del mar Egeo. Los griegos vencieron a los persas y frenaron su expansión hacia el oeste. Expedición de Alejandro Magno a Oriente. Entre el 334 y el 326 a.C., un ejército greco-macedonio de 40.000 hombres, comandado por su rey Alejandro Magno, marchó hacia el este, conquistó el imperio persa y llegó hasta el valle del río Indo. Alejandro creó un nuevo imperio que, al disolverse, dio lugar a los reinos helenísticos. Guerras púnicas. Entre el 264 y 146 a.C. se enfrentaron romanos y cartagineses por el dominio del Mediterráneo occidental. Después de 3 guerras, los romanos destruyeron Cartago y se apropiaron de Sicilia, Cerdeña, la península ibérica y el norte de África. Irrupción del cristianismo. En tiempos del emperador romano Tiberio, un judío, Jesús de Nazaret, predicó una nueva religión monoteísta, que luego de su crucifixión comenzó a ser llamada cristianismo. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el 395 después de Cristo. Invasiones germánicas. A partir del siglo III después de Cristo, diversos pueblos de origen germánico traspasaron las fronteras del Imperio Romano. En el 476, Odoacro, rey de un pueblo germano, los érulos, destronó a Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente. Este hecho marca el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Es necesario mencionar que en la misma época en la que transcurría la Edad Antigua en el mundo mediterráneo, en otras partes del planeta se desarrollaban distintas civilizaciones urbanas, creadas con sociedades jerarquizadas y basadas en la práctica de la agricultura. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes. Civilización china. A partir del 3000 a.C., los antiguos chinos que vivían en la cuenca del río Amarillo desarrollaron una civilización que inventó el papel, la brújula, la seda, la pólvora y un sistema de escritura basado en ideogramas. Civilización olmeca floreció en la costa del Golfo de México entre el 1500 y el 500 a.C. Los olmecas construyeron centros ceremoniales y desarrollaron un sistema de escritura. Civilización chavín se desarrolló entre el 1200 y el 200 a.C. en los Andes centrales. Los chavín fueron politeístas y centraron su economía en el cultivo del maíz y la papa. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas.
Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.